Hola, muy buenos días. Presten mucha atención a nuestro tema del día porque nos centraremos en una de las zonas más importantes de nuestro cuerpo. ¿Cuál? Pues nuestros pies, que son los que soportan todo nuestro peso y además son los que nos permiten el movimiento, y la verdad es que no los cuidamos demasiado. A veces utilizamos un calzado que no es el adecuado y encima, si tenemos mala pisada, se agrava el asunto. Así que vamos a contar con especialistas aquí en el programa que nos van a explicar todo sobre el cuidado de nuestros pies. Empieza el programa más saludable de TV Perú, Junta Médica. Y nuestro hashtag no podía ser otro que pieza, ¿no? Así que envíenos sus dudas, las consultas a las redes sociales del programa, y también ya sabe que ya está la línea médica abierta, puede llamarnos al 619-0670. Vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy al programa. Está Felipe Cabel, traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue, y también César Valverde, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muy buenos días, bienvenidos a Junta Médica. Vemos aquí en la mesa, ¿no?, varias cosas que nos van a ayudar a entender, ¿no?, las diferentes patologías o malformaciones que podemos encontrar en los pies, ¿no? Las plantillas, muy importantes, zapatos ortopédicos y algunas cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, con los juanetes, ¿no? Exacto. Algo que es muy común, que es muy típico. Sería bueno empezar de repente diferenciando cuando hablamos de una malformación, cuando hablamos de una patología, por ejemplo, en los pies. ¿Les parece bien? Vamos con ello. Buenos días, Paula, gracias por la invitación. Cuando hablamos de una malformación, hablamos principalmente de algo con el que la persona ha nacido, ¿no? Puede ser un pie zambo, puede ser un pie plano rígido, que son patologías que son, digamos, mucho más complejas de tratar. Y existen otras patologías que pueden ser adquiridas, ¿no? Como por ejemplo un juanete, como puede ser un dedo en garra, que tiene varios factores, ¿no? Hay factores biomecánicos, que son los factores intrínsecos, y factores externos, como pueden ser el uso de un calzado, ¿no? Entonces, adecuado, importantísimo, ¿no? Sobre todo para personas que tenemos una actividad en el día a día, que estamos deambulando, estamos de pie, y otros factores, ¿no?, como pueden ser la diabetes, obesidad. Entonces, todos esos factores van a formar un conjunto que va a tener una resultante, que puede ser ya una patología adquirida en el pie. Muy bien. Sí, buenos días. Bueno, la estructura del pie es bastante compleja. Es una estructura que está compuesta por muchos huesos, estructuras de tejido fibroso que van a darle estabilidad, y sobre todo el pie está diseñado para soportar la carga del cuerpo, no solamente en posición estática, sino también en lo que es la parte dinámica. Y todos estos componentes deben tener una estructura bastante adecuada para disminuir los esfuerzos y sobre todo también para amortiguar los efectos de choque que van desde el piso hasta la parte proximal del cuerpo, ¿no? Que puede afectar en todo caso también la columna vertebral. Entonces nosotros debemos tener en cuenta las características anatómicas del pie, así también como las características biomecánicas para un estudio adecuado y brindar un tratamiento lo más eficaz posible para el paciente que tiene afecciones en este segmento. Perfecto, muy bien. Ahí estaba la introducción, ¿no?, muy buena de nuestros invitados. Y aquí vamos con más información sobre nuestro tema del día. La mayoría de los problemas del pie se deben a alteraciones anatómicas o a una función anormal de estructuras articulares o extraarticulares. El calzado, eso es muy importante, el calzado inadecuado usado durante toda la vida puede también afectar los pies. El sobrepeso y la edad son también algunos factores de riesgo. Corregir y sobre todo prevenir patologías en los pies evitará que tengamos mayores problemas en nuestra salud. Y sin embargo, aún así, los olvidamos, ¿no? Los olvidamos mucho a los pies. A veces, ¿no?, las chicas, por querer estar quizás a la moda, nos compramos un calzado que realmente nos tortura más que nos beneficia en algo, ¿no? Y como decía
El doctor César, es importante también explicar la anatomía del pie porque hay muchísimos huesitos, ¿no? Que quizás sería bueno entender, ¿no? Así que ahí tenemos, por ejemplo, la fotografía para que nos pueda servir de apoyo. A ver, vamos con la explicación. Bueno, el pie, como bien dijo el doctor, es una estructura compleja, ¿no? Puede pararse Sí, si quiere perfecto. para ir señalando, ¿no? con mayor precisión cada uno de los huesitos que vamos viendo en la imagen. Bueno, Ahí no. está. El pie tiene una función, tres funciones principalmente, ¿no? Soporte de carga, ayuda a lo que es la pisada, ya que vamos a empezar la carga al desplazamiento, y la tercera es de estabilización. Si no tuviéramos esa estructura compleja, no podríamos caminar sobre superficies irregulares, no podríamos subir escaleras, caminar sobre pendientes, ya que toda esta estructura va a hacer que el peso se amortigue en forma adecuada. Muy bien. Ahora, si hablamos del pie, tenemos que son aproximadamente más de 100 ligamentos o tendones que dan toda esta estructura o estabilización. Además, tenemos aproximadamente 26 huesos, ¿no? Que van a formar parte de lo que es el tarso, el metatarso, los dedos, y tenemos también un componente de 33 articulaciones. Es una estructura demasiado compleja, que si quisiéramos hablar solamente de anatomía, sería pues un tratado, ¿no? Existen tratados de patología del pie solamente hablando de la anatomía. Pero si queremos hablar de algo funcional, el pie se puede dividir en antepié, mediopié y retropié. Cuando hablamos del antepié, vamos a hablar principalmente de las famosas metatarsalgias, dolores en la parte del antepié. Y cuando hablamos del retropié, que está formado principalmente por estos dos huesitos, que son el calcáneo y el astrágalo, vamos a hablar de lo que son las talalgias, principalmente, ¿no? Dolores del retropié. Además, biomecánicamente existen tres arcos que van a dar la estabilidad. El pie no es una estructura plana que apoya sobre el piso. Existen tres arcos, un arco interno, un arco externo y un arco longitudinal. Estos tres arcos van a hacer una especie de bóveda, como los arcos romanos, que cuando soportan la carga la distribuyen en forma adecuada. Se distribuye todo el peso, Y los ¿no? puntos de apoyo van a ser el quinto, el primero, metatarsianos, las cabezas y el calcáneo. Es un trípode que va a hacer que cuando uno camine o uno esté parado, se distribuya la carga de una forma adecuada. Si no, el pie no soportaría toda la carga. Además de que cuando uno camina, cuando uno hace un soporte de carga, se potencia el peso. Y ya no hablamos de 50, 60, 70 kilos, sino podemos hablar hasta de 100, 120, 150 kilos de soporte. Entonces, si no hubiera esta distribución, el pie prácticamente no duraría mucho, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí, digamos, está la distribución hecha de una forma equitativa. Exacto. Pero, por ejemplo, vamos a ponchar, a ver si me pueden ayudar, en mi calzado, Ya. ¿no? Por ejemplo, que es un tacón, todo el peso se va a esta zona del pie. Sobre tu tarso, metatarso, ¿no? Sobre la parte del antepié, ahí apoya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que toda la carga se va a ir hacia adelante y eso va a traer diversas patologías, como te dije, el dedo en garra. Si es un calzado muy en punta, demasiado ceñido, va a producir lo que es el alus valgus. Y, por otro lado, si tenemos personas que están mucho tiempo de pie con un calzado muy llano, sobrepeso y demasiado tiempo paradas, van a producir lo que son los dolores en el O sea, retropié. ningún extremo es bueno, ¿no? Ni mucho tacón Exactamente. como estamos viendo en la fotografía, ni Ni tampoco tampoco zapato un llano. calzado que es excesivamente plano, que también se vende mucho, ¿no? Exactamente. Ahí vemos, por ejemplo, otra imagen, vemos los músculos en este caso. Aquí, por ejemplo, lo que es importante es, ¿no? Y esto no es que estemos en contra de la moda, sino que la moda debe ser adecuada para que la persona pueda deambular. Un zapato, por ejemplo, que en este caso es un taco muy elevado, ¿qué está haciendo? Llevando toda la carga hacia adelante. Claro, eso es lo que sucede con mis pies en ese Exacto. momento. Y principalmente lo que va a traerte problema es en los dedos. Así Porque es. como estás mucho tiempo apoyada, el pie tiende a irse hacia adelante. Y por una falta de espacio, porque principalmente este es el problema, ¿no? Se Una apiña. estructura cerrada, el pie tiende hacia adelante y se va a formar los famosos dedos en garra, pues, ¿no? Y en la parte de acá, un taco en punta va a hacer que se forme el famoso juanete. Y eso va a traerte pues dolores. Ahora, estas molestias no las vas a sentir ahora, cuando eres joven, las vas a sentir En el ya transcurso de cuando los pasamos años. la década de los 40, que el pie se comienza ya a deformar y va a traerte problemas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que personas jóvenes tengan estos problemas. Dependiendo del abuso o uso de estos calzados, van a tenerse las complicaciones posteriores. Muy bien, entonces ya lo saben, ¿no? El día de mañana yo vengo en zapatillas, entonces, después de toda tu explicación. O por lo menos con un taco más bajo. Más bajo, muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no?, los diferentes tipos de calzado. Ahora, los músculos también sería importante resaltar. Ahí vemos otra imagen, ahí vemos los tendones. Claro, acá el principal problema es, todo se basa en el apoyo y en estos arcos que te digo, ¿no?
Por ejemplo, si no tenemos un buen apoyo plantar, esto también se va a atrofiar. Los músculos, a diferencia de los animales que caminan descalzos, los músculos del pie, al estar en una superficie cerrada, tienden a atrofiarse. Entonces no tiene la suficiente estabilidad como para que uno pueda caminar. ¿Qué va a traer problemas, por ejemplo? Que en el futuro una persona que está acostumbrada mucho al taco no puede usar un zapato llano, porque hay acortamiento, por ejemplo, del tendón de Aquiles, hay acortamientos de los músculos interóseos, también se atrofian, entonces no hay una buena comodidad para poder deambular. Entonces es, como te digo, muy importante que cuando caminemos usemos un calzado adecuado. Eso no quiere decir que solamente es cuestión del calzado, pero si tenemos factores que nos van a hacer propensos a un problema, si le agregamos ya el factor desencadenante, esto se va a manifestar. Entonces, mientras más cuides tus pies, menos problemas vas a tener a futuro. Exacto, ¿no? Porque imagínense si le sumamos, por ejemplo, ¿no? que utilizamos un calzado inadecuado y encima tenemos mala pisada. Exacto. O mucho tiempo estás parada y soportas mucha carga. O mucho tiempo estás de pie y tienes sobrepeso. Entonces, todo eso va a sumar para que al final el que más sufre es el pie. Y lo peor es que, como a veces le digo a mis pacientes, ¿no? Si te duele la mano, te pongo un cabestrillo y se acabó el problema. Pero en el pie te corta tu independencia, te corta tu libertad de movimiento. Entonces, eso te hace más limitante y más incapacitante. Así es, ¿no? Así que ya lo saben, hay que cuidar nuestros pies. Pero de repente pueden decir, Paola dice, hay que cuidar nuestros pies y todos los días sale en tacos. ¿Pero cuántas horas? Pero es una hora. Exacto. Es una hora. Luego yo me pongo mis zapatillas. Les juro que yo me pongo mis zapatillas. De aquí los chicos de producción no me dejan mentir. Bien, hay varias consultas sobre este tema, así que vamos a ver la encuesta que nos ha preparado Aura en su ruta de la salud. ¿Por qué le prestamos tan poca atención a nuestros pies si son los responsables de llevarnos de un lado a otro? Esta ruta de la salud tiene como objetivo conocer cuáles son las dudas y preguntas de la gente en relación a callos, ampollas y juanetes y quizá conocer uno o qué otro remedio casero. Así que empecemos. Estamos con Doris, que abre nuestra ruta de preguntas. ¿Cuál es su duda, Doris? ¿Por qué los callos son tan profundos y tienen como raicitas? Ahí está nuestra primera pregunta. ¿Los juanetes pueden desatar artritis? Ahí está. ¿Los callos pueden causar mal olor en los pies? ¿Tener juanete es genético? Muy buena pregunta. Hemos llegado con la señora Elvira, que amablemente nos hará su pregunta. ¿El juanete puede operarse y volver a salir? Ahí está. ¿El sudor de los pies hace producir callos y ampollas? Buenazo. Durante nuestro recorrido y ruta de preguntas aquí en Pueblo Libre, estando en el mercado escuché, ¿el frío hace que los callos sean más dolorosos aún? Quiero saber si los callos que se forman entre los dedos del pie puede ser porque hay presencia de hongos. Es una buena pregunta para responder. Y dime, ¿conoces alguna receta casera por ahí que te hayan mencionado alguna vez? Bueno, que me hayan contado, ¿no? Sí, mi mamá utiliza cebolla. Si tiene, por ejemplo, algún callo, utiliza cebolla porque dice que la cebolla tiene propiedades desinflamantes. Y aparte también tiene otra receta que es remojar el pie en vinagre blanco. Ajá, ahí está, tenemos entonces 2 recetas caseras. Para cerrar nuestra ruta de preguntas aquí en Pueblo Libre, nos hemos encontrado con Gino, que nos va a hacer su pregunta. ¿Es verdad que el aceite de oliva y el ajo ayudan a aliviar los callos? Ajá, bien. Paola, hemos terminado, regresamos contigo al estudio, hay un montón por responder y yo me quedo acá con Gino. Gracias. Muy bien, hemos apuntado ahí toda esta serie de preguntas, ¿no?, que nuestros invitados le van a ir respondiendo a lo largo del programa. Un momento de hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más.
Continuamos en Junta Médica hablando de la salud en nuestros pies y como veíamos en la encuesta que había elaborado Aura, ¿no? La gran mayoría de las preguntas iban sobre los callos y los juanetes también, ¿no? A ver, el doctor nos puede hablar un poco sobre los callos, quizás cómo aparecen los callos. Muchas de las consultas de repente era si esto generaba un mal olor, etcétera. Bueno, los callos o callosidades son engrosamientos que se producen en la piel principalmente por sobrecargas de presión o por rozamiento. Como ha señalado el doctor Cabel, en la estructura anatómica del pie, todo está ya predeterminado para que las personas tengan una buena pisada mediante un trípode anatómico, con sus componentes tanto musculares como de fibras colágenas que van a dar una adecuada estabilidad. Cuando se altera la estructura anatómica, pueden haber determinados puntos que se sobrecargan de presión. Estas sobrecargas hacen que la piel reaccione y vaya engrosándose, lo que se conoce como una hiperkeratosis. Y cada vez que esta presión persista, el callo puede ir profundizándose, llegar al tejido celular subcutáneo y después incluso ponerse en contacto con el hueso, siendo estos ya muy dolorosos, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que realizar es la liberación de las sobrecargas. La liberación de las sobrecargas en esos puntos y de los rozamientos lo tenemos que hacer mediante el uso de unos calzados ortopédicos personalizados, así también como de plantillas, para lograr una adecuada alineación de la sobrecarga de peso, o sea, de la descarga de peso corporal en el pie, y sobre todo para lograr un balance también adecuado corporal en general. Porque mucha gente podría pensar que las plantillas solo se utilizan en casos de que uno tenga una mala pisada, pero una persona que no tenga ningún problema del pie como una mala pisada también la puede utilizar. Sí, se puede usar las plantillas, se indican principalmente para alineación de la postura del pie, para corrección de las desviaciones que pueda tener, para liberación de descargas, para liberación de presiones en zonas dolorosas, como ya se va a hablar posteriormente seguro sobre el espolón calcáneo, para mejorar o mantener a una altura adecuada el soporte de arco longitudinal, ¿no? El arco longitudinal interno del pie, incluso también para elevar el arco transverso del pie y evitar las compresiones de los metatarsos durante la dinámica de la marcha. Muy bien, y vamos con ese dato de reconocimiento y detección precoz. Es esencial para corregir las pisadas y evitar que las patologías empeoren. Es importante, como mencionó el doctor Valverde, que las plantillas lo que van a hacer es mejorar tu pisada, más no van a corregirte el pie. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Tratamos la secuela, porque esto ya es un problema que se está dando por un desarrollo y por una alteración en la estructura. Entonces, esto no, la plantilla no la va a corregir. No quiere decir que esté mal indicada, sino que hay que entender de que si es mucho tu dolor, la plantilla te va a ayudar, pero vas a tener que usar una plantilla por tiempo, porque no la va a corregir. Entonces hay gente que cree que porque usas la plantilla ya no vas a tener pie plano. No, el pie plano lo vas a seguir teniendo, solamente que va a calmar tu dolor porque estamos estabilizando el pie. Como mencioné, si no mejoramos este trípode, te va a doler cualquier parte y van a formarse los callos, ¿no? Que es un signo de alerta que estoy diciendo, por si acaso acá estoy sufriendo mucha carga
y me estoy protegiendo. Y eso Ahora, causa dolor. No vale con ir de repente a un centro que te limen el callo y luego seguir utilizando el mismo calzado. Y otra vez vuelve a aparecer. Te liman el callo, te vuelve a salir. Exacto, ¿no? Y luego también otra cosa a tener en cuenta, mucho cuidado con las plantillas ortopédicas. Siempre las tiene que diseñar, ¿no? Y en todo caso recomendar el especialista, ¿no? Porque vemos que hay muchísimas tiendas que podemos encontrar en la ciudad y a veces te las quieren vender, ¿no? Sin tener, digamos, un diagnóstico antes. Las plantillas ortopédicas deben ser personalizadas. Así es. Todos los dispositivos que se adaptan en las plantillas deben tener sus dimensiones adecuadas para no alterar la estructura anatómica del pie. El soporte de arco, para elevar el arco longitudinal interno, debe tener una altura adecuada de acuerdo a la longitud del pie. Así también la localización de los botones metatarsianos y de la barra metatarsiana debe tener una posición adecuada para que estos puedan elevar el arco transverso del pie, pero a nivel retrocapital, o sea, con una elevación retrocapital de tal modo que libere las presiones en las cabezas de los metatarsos. Así también las cuñas que se utilizan en las plantillas, ya sean cuñas medial, cuña lateral, cuña corridas, tienen alturas establecidas de acuerdo a lo que se quiere lograr en el paciente. Muy bien, ¿no? Y más adelante vamos a hablar también de los juanetes, ¿no? Porque aquí estamos viendo algo que quizás puede ayudar, ¿no? Y luego nos van a explicar cómo se coloca y de qué forma nos puede servir. Pero antes vamos a ver, ¿no? Este listado de algunas patologías que encontramos en el pie. El pie plano, ¿no? Yo creo que queda claro, ¿no? Es el que la pisada es totalmente plana y lo vamos a ver en esta fotografía a continuación. Ese es el pie plano. El pie plano en realidad es pues, el descenso del arco longitudinal, ¿no? Sobre todo el arco longitudinal interno, que es el que más se pronuncia. Por ejemplo, en este caso estamos viendo, esto es como si fuera el apoyo de la planta del pie. Entonces, en un pie normal, el arco más o menos es la mitad de la parte anterior. Cuando este arco se pronuncia, hay mayor pisada, el pie se aplana. Y además no solamente está asociado a una disminución del arco, ¿no? También está asociado a lo que se llama calcáneo valgo, que es que si yo miro el pie por la parte de atrás, es el famoso pie que se desvía. Así es. Entonces, ahí que dice la mamá o el paciente, ¿no? Gasto más un lado del pie del zapato que el otro. Exacto. Porque apoyas en ese lado. Entonces, justamente con eso se trata de corregir cuando se necesita las plantillas, ¿no? Ahora, si podemos volver a la imagen anterior, porque hay también diversos tipos de pie plano, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, en la letra D hay una pequeña curva. En la B lo que estamos viendo, si te ves en la parte de atrás, si seguimos el talón de Aquiles, que es esa parte más pronunciada en la parte posterior, en el lado izquierdo ves cómo se desvía hacia afuera. Eso se llama calcáneo valgo. Y eso ya es un pie plano, digamos, entre moderado a severo. En la imagen C lo que estamos viendo es cómo ese arco está borrado. Y en la letra D lo que estamos viendo es cómo ese arco está pronunciándose. El pie plano en realidad podemos hablar de diversos tipos porque va a depender de qué cosa está alterado. Pero el pie plano más común es el pie plano flexible, que es el pie plano que tiene la mayoría de las personas, producido porque disminuye ese arco debido a condiciones como hiperlaxitud ligamentaria principalmente. Es el pie que niños asociado también a veces a sobrepeso, obesidad, este arco baja y causa pues el famoso pie plano flexible. Es benigno, gracias porque si hablamos de otro tipo de patologías de pie plano, tenemos los pie planos rígidos, que ya son alteraciones óseas estructurales. Ese es un pie plano doloroso, por ejemplo, ¿no? Que a veces requiere tratamientos quirúrgicos para tratar de mejorar ese arco. Pero al ser rígido, tiene mucha tasa de secuelas dolorosas. Mientras que el pie plano flexible no, es un pie plano mucho más manejable, solo se trata si es sintomático, si es que duele. En un 90% de los casos el pie plano no requiere tratamiento, simplemente fortalecimiento muscular, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a seguir con nuestro listado de las patologías en el pie. Pie cabo. A ver. Vamos haciendo las explicaciones un poco más rápidas para ir avanzando. El pie cabo, a diferencia del pie plano, es una elevación del arco longitudinal interno. Esta elevación del arco longitudinal interno hace que los apoyos del pie
varíen de acuerdo a lo que es su componente fisiológico, tanto en el apoyo de talón como en la parte del antepié. Hay una sobrecarga en el apoyo del antepié. Pero estos problemas de elevaciones del arco, lo que tenemos que hacer es tratar de que sea lo más cercano a lo normal. De acuerdo a la longitud del pie, calculamos el arco longitudinal interno para que ahí haga la sobrecarga el peso del cuerpo. Estos pies planos o pies cabos van a ser factores condicionantes para llevar también posteriormente a otros problemas, a otras patologías del pie, tales como la fascitis plantar, y incluso condicionan también a la formación de lo que es los juanetes, de todos los problemas que se van a ver ahora. Y justo, doctor Valverde, hablando, disculpe que le corte, de los juanetes, ¿no? Otra patología muy común, ¿no? Así es. ¿Cómo es que se llegan a formar los juanetes? Bueno, los juanetes son protuberancias que se forman, es una protuberancia que se forma en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Principalmente son factores condicionantes los que llevan a esto, tales como el uso de calzados, presionan el antepié de tal modo que el primer dedo lo dirigen hacia adentro, ¿no? Asimismo también facilitan una separación medial del metatarso, lo cual aumenta el ángulo, y debido a las presiones se va formando esta inflamación de la articulación, incluso puede haber formaciones de callosidades, ¿no? Que van a incrementar la sintomatología de dolor. Ahora, utilizar, por ejemplo, esas ligas ayudaría a evitar la aparición de juanetes. Bueno, hay ayudas biomecánicas que sirven como para tratamiento una vez que observamos que el paciente presenta los juanetes, que son los separadores para hallux valgus. Por ejemplo, como este dispositivo que va a facilitar que el dedo, el primer dedo del pie, sea llevado hacia la parte medial, ¿no? Hacia afuera, de tal modo que va a evitar que el dedo siga desplazándose o siga inclinándose hacia la parte de afuera. Estos aparatos son de uso nocturno principalmente porque son rígidos, pero también tenemos los de uso diurno que pueden usar con calzados especiales, sobre todo de puntera ancha, que son de silicona, ¿no? De tal modo que ingresa el primer dedo acá y esto es como un protector para el juanete para evitar la sobrepresión o las sobrecargas en la articulación que está afectada. Y justo una de las consultas que encontrábamos en la encuesta de Aura era si los juanetes podrían ocasionar artritis. En realidad no llevan artritis porque la artritis es un componente inflamatorio sistémico, pero pueden llevar una artrosis, que es un desgaste de la articulación. El hallux valgus en realidad actualmente ya no tiene, si bien es una patología común en la consulta externa, que llegan muchos pacientes por ese dolor, pero ya no es tanto como antes, porque ya el calzado de alguna u otra forma se ha visto más ergonómico, ¿no? más idóneo a la persona. Antes la mujer, sobre todo, ¿no? tenía el sinónimo de mientras más pequeño sea el pie, más femenina era. Entonces, el famoso pie de limeña, ¿no? Un pie chiquitito. Entonces, ¿qué hacían las mujeres antiguamente? Si calzaban 37, se ponían un zapato 35. Un zapato en punta, que es demasiado pegado, va a deformar ese pie. Entonces, eso a la larga traía esa deformidad, ¿no? Entonces, el calzado es ideal, va a evitar un juanete. Un calzado en punta, muy ceñido, muy pegado, por falta de espacio va a traer esta deformidad. Y esta deformidad a la larga, ¿qué va a hacer? Que va a producir una angulación. Y esta angulación va a causar una inflamación. Eso se llama bunión.
El bunión se inflama por el roce del calzado y causa un dolor intenso y muchas veces llegan por este dolor, no tanto por la deformidad, sino por el sino dolor. por el dolor porque las incapacita al caminar. ¿No? Y vamos a ver más adelante si la cirugía es una buena forma de solucionar, ¿no? Esta malformación. Vamos a continuar después del corte, ¿no? Con las patologías que encontramos en el pie. No se muevan, continuamos en Junta Médica. Bien, rápidamente vamos a ver, ¿no? Cuáles son las otras patologías en el pie. Ahí está, ¿no? La fascia plantar, dedos en garra. A ver, vamos a ir explicándolo rápido. La fascitis plantar es de un dolor, como te dije, en la parte del retropié, ¿no? Es una inflamación justamente de esta aponeurosis, que es la que va a ayudar a soportar la carga. Se inflama eso y causa dolor. Si hablamos de características, es un dolor que principalmente se da en la mañana, al inicio de la marcha. Caminan descalzos y duele en la parte de atrás en forma insoportable. Pero conforme van caminando, ese dolor va, claro, como si me va calentando, se va acomodando y va calmando el dolor. Asociado a pie plano, asociado a obesidad, asociado a personas que paran mucho tiempo de pie. ¿Y cuál sería aquí el tratamiento o la forma de, ¿no? de paliarlo? Bien, bueno, la fascia plantar es una aponeurosis, se podría decir, bastante fuerte, que no solamente va a absorber la energía durante la marcha, sino también va a liberarla. Es como un sistema de amortiguación corporal para disminuir los efectos de choque durante el apoyo plantar principalmente. Las patologías que se presentan en esta fascia principalmente son por alteraciones en la estructura del pie, como hemos visto, por ejemplo, en el pie plano, pie cabo, incluso cuando se usa calzados con taco alto. El uso de calzados con taco alto llevan a que los músculos posteriores de la pierna se contracturen, hagan tensión en el tendón de Aquiles y favorecen la tensión en la fascia plantar, facilitando la inflamación. Puede ser la inflamación en cualquier nivel de la fascia, ya sea en la parte del talón como en su proyección hacia los dedos. ¿Pero cuál sería en todas formas la forma? Hay varios tipos de tratamiento. El tratamiento fisioterapéutico, que es mediante masajes, ¿no? En la planta del pie, masajes suaves para la liberación de la inflamación, aplicaciones de agentes físicos, tanto como ultrasonido, corriente interferencial, maniobras de estiramiento de la planta del pie hacia la región dorsal para facilitar la elongación, ¿no? de los músculos posteriores de la pierna, así como también de la fascia y de los dedos. Tenemos aplicación de compresas frías en la planta del pie que van a liberar también el dolor, y en lo que son ayudas biomecánicas, facilitar unas plantillas adecuadas para la alineación total del pie, para que todas las descargas correspondientes sean lo mejor posible, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos a liberar y facilitar la disminución del dolor. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Los dedos en garra. En el caso de los dedos en garra, podemos decir que hay dos tipos, ¿no? El dedo en garra y el dedo en martillo, ¿no? En la imagen, si es que la podemos ver, el cuadro B es un dedo en martillo, mientras que, porque si se dan cuenta, la articulación más proximal del dedo está flexionada y la articulación distal está en extensión. Mientras que en la primera imagen lo que vemos es un dedo en garra porque está flexionado tanto la articulación de la interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. O sea, todo está agarrado. Ahora, ¿no? lo que vemos en la imagen A, digamos, es un dedo en garra, pero ya a nivel extremo. Claro, o sea, estos son imágenes ya de, digamos, pacientes que ya tienen tiempo. ¿Y qué va a pasar? Si se dan cuenta, esto es una punta y va a causar hiperkeratosis, va a causar dolor, bursitis, a veces higromas, y va a causar mucho dolor en el calzado. Y además, no todos los dedos se ponen en garra, No, o sea, solo uno. algunos pueden presentarse.
Cuando el dolor es muy severo, a veces hay que hacer liberaciones tendinosas, hay que hacer incluso fijar la articulación o sacar la cabeza de los metatarsianos para que queden balantes, queden libres. O sea, el dedo en garra justamente es un problema también de espacio, ¿no? Muy pegado el zapato, el dedo se acorta y tiende a hacer esa garra, ¿no? También dicen que tiene un factor psicosocial, porque es una forma de estar a la defensiva, ¿no? En las manos no podemos estar así, porque Exacto. es una forma como de estar a la defensiva. Entonces, eso interinamente lo marcamos en los pies y los pies tienden a estar en esta posición. O sea, digamos que tiene también un factor psicosocial, psicogenético, pero está muy asociado a lo que es, pues, el problema del calzado, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fotografía que estamos viendo sería en garra o en martillo. Ese me parece que es en martillo. En martillo. Ahora, también muy importante es, por ejemplo, en este dedo hay un poco de alus valgus, entonces eso también genera de que gane espacio y ese dedo tiende a hacerse en garra o en martillo porque el otro está empujando y tiende a recogerse. Entonces también puede haber una mezcla de patologías, alus valgus, dedo en garra, fascitis plantar, una patología no excluye a la otra. Y en conjunto pueden traer, pues, mucho más molestias. Muy bien, y ya vamos a ir finalizando, ¿no?, nuestro listado de patologías. Vemos ahí metatarsalgia. A ver, ¿qué significa eso? La metatarsalgia es el dolor en el antepié, como te dije, ¿no? Puede tener muchos factores, ¿no? Puede ser los dedos en garra, puede ser neuroma de Morton, que es, digamos, un atrapamiento de un nervio, por general entre el tercer y cuarto espacio del pie, y causan dolor. El pie cabo va a causar metatarsalgia porque aumenta el apoyo en la parte delantera del pie y va a causar dolor. O sea, eso es lo que me generan estos zapatos. Exactamente, ¿no? Más o menos. Porque toda la tensión va en esa zona, ¿no?, como estamos viendo en la fotografía. Muy bien. Y ya, por último, talalgia, ¿no?, y el espolón. El espolón también es bien doloroso. A ver, doctor Valverde. Bueno, la talalgia es lo que corresponde, pues, a lo que es el dolor en el talón, ¿no? El dolor en el talón también puede tener múltiples factores. La formación del espolón calcáneo principalmente puede deberse a sobretensiones que se producen en la fascia, ¿no?, que aumentan la tensión a nivel del calcáneo, formándose una espícula de tal modo que cuando el paciente realiza el apoyo de talón, esta espícula causa dolor, ¿no? Dolor por irritación del tejido que está en la zona. Este problema principalmente se da por diferentes causas, ¿no? Por diferentes causas. Uno de ellos se considera de que puede ser por el uso de calzados inadecuados, de planta rígida, otros por practicar deportes en superficies duras, o sea, practican carreras, saltos en asfaltos, ¿no? Otros que hacen deportes que requieren saltos permanentes y apoyos en talón frecuentes, como en el básquet, ¿no? Posiblemente, de tal modo que eso va a ir incrementando la tensión en la fascia, ¿ya? El tratamiento principalmente puede hacerse tratamiento de fisioterapia o de ayudas biomecánicas. En lo que es fisioterapia, mediante masajes para liberación del dolor en la zona, aplicación de compresas, ultrasonido, o puede también aplicarse el láser, ¿no?, que da buenos resultados. En cuanto a lo que son ayudas biomecánicas, principalmente se confeccionan plantillas personalizadas con vacíos a nivel de la zona dolorosa, de tal modo que cuando el paciente, que tienen un agujero, ¿no?, un rodete de descarga para cuando la persona realiza el contacto de talón en el piso, la espícula esté liberada y no comprima el tejido blando. Ahora, ¿esas plantillas también tienen que ser personalizadas? Todas las plantillas deben ser personalizadas. No ir a comprar y ponérselas directamente. Tienen que ser personalizadas
tienen que ser fabricadas de acuerdo el tipo de pie, a la biomecánica de la pisada, tanto en posición de pie como durante la marcha, y localizar bien la zona de liberación de descarga. Perfecto. A ver, tenemos varias consultas en las redes sociales. Rosana dice, mi nieto de 5 años tiene los dedos en garra y se le están formando pequeñas protuberancias en la parte superior de los deditos. Tiene los pies delgados, sus zapatos no son apretados ni duros. ¿A qué se debe? Bien, bueno, ya como se ha explicado, la patología de los dedos en garra. Se están formando pequeñas protuberancias en la parte superior de los dedos. Eso... las formaciones de estas protuberancias se dan por el rozamiento de la parte superior de los dedos en el calzado, ya que la deformación de este tipo de patologías hacen que los dedos, ¿no?, tengan una flexión dorsal, o sea, una elevación de la articulación interdigital de los dedos, de la primera interdigital. ¿Pero qué haríamos en este caso? Porque dice que tiene los dedos, perdón, tiene los pies delgados y que sus zapatos no son apretados. Entonces, ¿qué es lo que le estaría causando? Es probable que tenga un rozamiento para que se formen pequeñas protuberancias. No solamente se puede formar a nivel dorsal, sino también en la punta donde haya contacto con la superficie, ¿ya? Y eso provoca dolor. Ahora, en caso de niños, puede hacerse un tratamiento de fisioterapia. Si es flexible, se le hace maniobras de estiramiento, ¿no? Maniobras de estiramiento. ¿Y eso lo puedo hacer en casa? Claro, en casa, estiramiento del dedo. También se puede realizar maniobras para relajación de los músculos flexores plantares, ¿no?, para tratar de alinear el dedo. Otra forma es facilitándole alineadores de dedos. Estos alineadores de dedos de preferencia son de material rígido para que el dedo que tenga un apoyo distal, un apoyo proximal y una placa de presión medial para lograr la alineación. ¿Y eso solo se lo pone en las noches? Solamente de uso nocturno, salvo que el niño durante el día no realice ninguna actividad y puede ponerse también durante el día. Muy bien. Y principalmente también es importante que el calzado sea adecuado y la capellada sea un poco alta durante el tratamiento para evitar estos continuos roces. Nuevamente, no, muy bien. Vamos con la siguiente. Jean Paul, buenos días, tengo 30 años y peso 65 kilos. Sufro de pie plano grado 4, el máximo. Quería saber si actualmente existe algún tratamiento quirúrgico para remediarlo. El último traumatólogo que me vio hace un año me dijo que para mi caso se ha demostrado que la cirugía ya no es recomendable. Está de más indicar que desde mi infancia estuve sujeto a miles de ejercicios, plantillas y calzados ortopédicos. A ver, Felipe. Acá hay que entender una cosa, ¿no? El arco plantar se va formando en el transcurso de la vida. Entonces, un niño de 2 años, 3 años, es pie plano sí o sí. Toda su vida. Entonces, cuando llegan a la consulta y me dicen, doctor, mi niño es pie plano. Yo le digo, sí, pues es pie plano, le digo, pero porque está formándose su arco plantar. Entre los 3 a 4 años se forma el arco y si vemos de que no está formándose, se manda a hacer terapia física, ejercicios, estiramientos. El joven tiene 30 años, no es obeso, pero debe tener un componente quizás de hiperlaxitud que ha hecho de que ese pie no forme. Aparte, después de los 8 años, hagas lo que hagas, vas a hacer pie plano toda tu vida. Entonces, tenemos un tiempo para trabajar ese pie, para estimular, formar el arco, para evitar estas deformidades. Y es cierto, el tratamiento quirúrgico no está indicado para pie planos flexibles, solamente está indicado para componentes rígidos en los cuales ya hay una alteración en la estructura ósea. En él principalmente su problema es partes blandas. Lo que hay que hacer es plantillas, que no suba de peso, un calzado adecuado para mejorar esa pisada, ¿no? Porque en realidad operarlo puede empeorar la molestia, por lo que, como bien dijo su traumatólogo, no es recomendable un tratamiento quirúrgico, más bien es corregir con ortésicos esas pisadas, pues, ¿no? Muy bien. Edu, dice, ¿es cierto que hay una hora ideal para comprar el calzado? Bueno, se dice, porque en realidad esto no es científicamente estadístico ni comprobado, ¿no? Pero la mejor hora para comprar un calzado es en la noche. ¿Por qué? Porque los pies están durante cansados. todo el día el pie se hincha. Entonces, por gravedad los líquidos bajan. Claro. Entonces, si yo me compro un zapato en la mañana y me queda entalladito, probablemente, si ese zapato me lo compro, me lo pongo en la noche, me va a apretar.
Entonces, lo ideal es comprar un zapato en la noche, en la tarde, cuando uno ha hecho ya bastante actividad, porque el pie está hinchado. Ahora, mientras más adulto uno es, el pie se hincha más. Entonces, lo ideal, como un consejo, pero no es algo científicamente demostrado, es probarse un zapato a partir de en la tarde, en la noche, ¿no? Que el pie ya está un poquito más suelto, hinchado, para que puedas ver tu comodidad. Muy buen dato ese, ya lo saben, para comprar calzado mejor nos vamos al final de la tarde. Vamos con la de Roberto, dice, me recomendaron operarme de mi fascitis plantar porque tengo constantes dolores en el talón, sobre todo al levantarme o después de manejar mucho tiempo, pero ya 4 traumatólogos me dicen que no me garantizan recuperación completa, ya no sabe qué hacer y tiene 59 años. Bien, en estos casos se puede iniciar con un tratamiento, se podría decir, convencional en lo que es la parte de rehabilitación, ¿no? Un tratamiento de fisioterapia inicial para liberación de las contracturas en la planta del pie, para disminuir las inflamaciones, ya sea mediante compresas frías, uso de agentes físicos adicionales, ejercicios terapéuticos, de flexión dorsal, tanto del pie como de los dedos, para liberación también de las contracturas de los músculos posteriores de la pierna. Y asimismo, tener a mano también otros agentes como el ultrasonido, rayos láser, magnetoterapia, etc. Y complementar con, como ya habíamos mencionado, con unas plantillas personalizadas para que toda la estructura del pie tenga una buena descarga en el momento que el paciente realice la deambulación. Ahora, si es ya demasiada molestia, que a pesar de todo el tratamiento que se le ha brindado, el paciente no siente ningún beneficio, pienso que ya debería verse la parte quirúrgica, ¿no? En el caso de la fascitis plantar, como bien dicen también los colegas, ¿no? El tratamiento quirúrgico es lo último, porque se ha visto que puede recidivar. Entonces se hace una fasciotomía plantar, se libera la fascia y se trata de soltar un poco esta fascia, que por otro lado también se inflama porque tiene pequeños microtraumatismos durante el tiempo. Entonces estos microtraumatismos causan una fibrosis y quitan o eliminan esa capacidad de distensión de la fascia y eso es lo que causa el dolor. Pero si yo fuera su traumatólogo, le diría que si es que requiere una cirugía es porque ya se ha optado por todos los tratamientos. Y son agotados. Incluso hasta ondas de choque también se utilizan actualmente, que son muy efectivas también para el tratamiento de la fascitis plantar. Y ya a pesar de eso no ha mejorado, se optaría al tratamiento quirúrgico, pero hay que explicarle. Siempre es muy importante explicarle al paciente el pro y el contra de una cirugía. Siempre, como yo digo, es un equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer? ¿Y qué es a lo que vamos a llegar? Porque si yo lo opero y empeora, y yo no le he explicado bien a este paciente que puede empeorar o puede recidivar, va a creer que lo han operado mal. Y no es así, simplemente de que esta es una cirugía de rescate, salvataje, porque ya no mejoró con otro sistema. Muy bien, vamos con la consulta de Sami. Buenas, mi peque, que tiene 5 años, cada cierto tiempo dice que le duele la planta del pie izquierdo en la parte central hacia abajo. Ahora, él tiene el empeine algo elevado. ¿Es normal el dolor? Bueno, el dolor no es normal, pero sí se presenta, ¿no? Se presenta cuando tiene prácticamente una alteración de la estructura del pie. Este dolor, cuando se presenta, es que el problema ya es avanzado. Inicialmente puede ser tolerado cualquier deformación de estructura corporal, pero conforme pasa el tiempo, la deformación sigue en aumento. Uno de los principales síntomas que se presenta es el dolor. Ahora, para el niño se tendría que hacer un estudio, una evaluación de la parte biomecánica de los pies
así también como de la marcha. Pero no solamente eso, hay que tener en consideración que uno de los aspectos principales que se pueden presentar y que pueden incrementar las molestias en el pie es la discrepancia de miembros inferiores, o sea, la diferencia de longitud de un miembro inferior con respecto al otro. De tal modo que al haber una claudicación constante, permanente, por esta discrepancia, hace que la sobrecarga en uno de los miembros sea mayor y persistente y puede llevar a un dolor progresivo y aparentemente sin ninguna causa. Muy bien, hacemos una nueva pausa en Junta Médica, regresamos ya con las conclusiones finales. Vamos ya con lo último del programa, nos queda así, pero 2 minutos clavados, así que vamos a pedirles que sus conclusiones sean un poco rápidas. Bueno, rápidas, pero precisas. En realidad, todo lo que es patología del pie que es adquirido va mucho con 2 factores, ¿no? Los intrínsecos que uno tiene, con los que uno ha nacido, y los extrínsecos van a ser pues el calzado, la actividad física, la estructura misma de uno, la obesidad, por ejemplo, la diabetes también puede causar. Hay otras patologías de las que hemos hablado que incluyen no solamente por un uso de un calzado, ¿no? Sino también tenemos, por ejemplo, el pie de Charcot, que ya es un problema de la misma diabetes. Tenemos otras patologías que son ya por atrofias musculares, pero en conceptos generales, un pie sano es un pie que puede caminar con un calzado idóneo sin que le cause molestias durante todo el día. Y eso es a lo que la persona debe de llegar. Perfecto. Doctor Valverde. Bueno, las patologías del pie son bastante frecuentes y sobre todo en algunos casos son limitantes. Nosotros debemos tener en cuenta una labor de prevención para que las personas cuando ya sean mayores no tengan este tipo de problemas. Una de las formas sería invocar a las personas que se hagan una evaluación general, no solamente del pie, sino también de la postura en general. En el Instituto Nacional de Rehabilitación contamos con especialistas que realizan este tipo de actividades, una evaluación integral con un estudio biomecánico de la postura, tanto en bipedestación como durante la marcha, de tal modo que determinamos y definimos qué tipo de tratamiento sería lo más adecuado. Asimismo, también poner en consideración que en el instituto se atienden pacientes con el Seguro Integral de Salud, completamente gratuito, para que puedan asistir y hacerle un análisis corporal general y evitar posteriormente que tengan problemas de patologías del pie. Muy bien, ¿no? Muy importante toda esta información que nos acaban de brindar los médicos. Como decía, ¿no?, el doctor, es un tema amplio de las patologías en los pies, así que va a haber también parte 2. Los volveremos a invitar. Encantado. Muy bien, mañana vamos a hablar del frenillo bucal. Atención, y se quedan con la programación de TV Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.